Bien, chicas, vamos a empezar a hacer el cuerpo de nuestro body y vamos a iniciar con un anillo mágico, ¿ok? El anillo mágico, ya saben que hacemos una X y con esta X vamos a hacer nuestro anillo mágico. Y una vez que tenemos el anillo mágico, acá la variación es que como vamos a trabajar en puntos medios altos, entonces vamos a hacer una cadena y luego de la cadena empezamos a llenar con puntos medios altos el anillo mágico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos estas dos cadenitas al aire y ahora vamos a dar vuelta a la hebra por el crochet. Vamos a pasar dentro del anillo, vamos a jalar nuevamente una hebra de forma que tenemos aquí 3 hebras, ¿verdad? 3 anillitos en el ganchillo. Vamos a dar una lazada y vamos a pasar por todas las hebras. Este sería un punto medio alto. Y vamos a hacer de estas, este es un punto medio alto y como ya les he dicho anteriormente, vamos a enganchar el primer punto medio alto que hemos hecho para que no nos confundamos cuando tengamos que cerrar la vuelta. Ok, entonces yo voy a marcar con este pedacito de hebra marrón para saber en qué momento yo llego a mi primer punto. Ok, lo marco para que ustedes también puedan guiarse. Bien, entonces una vez que ya marqué, vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Voy a volver a hacer el medio punto alto, ¿ok? Y lo voy a repetir más despacio otra vez. Doy vuelta en el ganchillo con la hebra, entro por el anillo, voy haciendo una lazada, saco, me quedan los 3 aritos, vuelvo a hacer lazada y esta última lazada la voy a pasar por los últimos 3 aritos. Bien, entonces si se dan cuenta desde el punto donde yo he marcado acá con la hebra marrón, si tú cuentas estas pestañitas, pues acá tengo 1, 2 y 3. Ok, entonces voy 3 puntos medios altos. Voy a seguir con un cuarto punto. Voy a seguir con un quinto punto. Voy a seguir con un sexto punto. Con un sexto punto. Ok, y ahora sí, como ustedes saben, el anillo mágico se caracteriza porque jalo esta hebra cortita para poder cerrar. Y ahora sí, para esto me sirve precisamente lo que les había dicho que voy a marcar en marrón. Y así puedo saber en qué lugar exactamente voy a insertar el ganchillo para poder hacer el cierre de vuelta. En este caso no vamos a utilizar punto deslizado, vamos a utilizar el tejido en espiral. Quiere decir que no voy a cerrar con punto deslizado, sino que voy a hacer un punto medio alto igual, pero lo voy a enganchar en el marcador, pues, ¿no? Ok. Entonces este vendría a ser mi primer punto de la siguiente vuelta. Voy a marcar entonces acá, voy a sacar el marcador y voy a volver a ponerlo aquí para que no se me vaya a escapar. Ok, entonces aquí yo ya marqué nuevamente el primer punto de mi segunda vuelta y ahora lo que corresponde en la segunda vuelta es que voy a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Aquí yo ya había hecho el primero que ya marqué, este es el segundo en el mismo sitio para que sean 2 en cada punto y poder hacer el aumento respectivo del que requiero para hacer más grande el círculo inicial. Ok, entonces aquí voy haciendo 2 en cada punto. Sigo haciendo 2 en cada punto. Si en la primera vuelta hice 6 puntos medios altos, en la segunda vuelta me corresponde hacer un aumento en cada punto. Eso quiere decir que al final de la vuelta debo de tener 12 puntos altos.
Ok, entonces terminando esta vuelta yo regreso para continuar. Ok, cuando lleguemos al final deberíamos tener 12 puntos medios altos. Ok, entonces tendríamos que tener esta forma. Y ahora vamos a cerrar la vuelta, obviamente con un medio punto alto. Y con esto empezaríamos la tercera fila, marcando nuevamente nuestro inicio de vuelta para que no tengamos problema en ubicar la siguiente vuelta. Chicas, acabo de poner un fondo un poquito más oscuro porque mi fondo con mi lana amarilla como que estaba un poco difícil de poder ver. Espero que con esto se pueda visualizar mejor. Bien, entonces en nuestra tercera vuelta vamos a hacer un punto y un aumento durante toda la vuelta. ¿Esto qué quiere decir? Ya hice un punto, ahora me corresponde en el siguiente punto hacer un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo agujero y luego otra vez un punto en el agujero y luego otra vez 2 puntos, que quiere decir un aumento, 2 puntos en el mismo agujero. Y esto lo voy a repetir en toda la vuelta. Ok, en toda la vuelta. Al regresar estaremos ya terminando esta vuelta. Ok, aquí yo ya marqué mi primer punto de la cuarta vuelta, que es la que vamos a iniciar. Ya le puse el marcador. Chicas, ya ustedes saben cómo van a hacer así. Lo mismo en todas las vueltas. Entonces ahora en la cuarta vuelta vamos a hacer 2 puntos medios. Este ya es 1. Sigo con el otro para que sean 2 puntos medios altos y el aumento. Entonces vamos a hacer cada 2 puntos un aumento. 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, así por toda la vuelta. Y regresamos. Bien, aquí en la quinta vuelta vamos a hacer 3 puntos medios altos, un aumento, 3 puntos medios altos, un aumento y así durante toda la vuelta. Ok, ahora vamos a iniciar la vuelta 6, donde vamos a hacer 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento y así durante toda la sexta vuelta. Ok, chicas, ahora vamos a hacer en la séptima vuelta 5 medios puntos altos, un aumento, 5 medios puntos altos, un aumento y así durante toda la vuelta. Vuelta 8 vamos a tejer 6 puntos medios altos y un aumento, 6 puntos medios altos y un aumento. Ok, ahora vamos a iniciar nuestra vuelta número 9. En esta vuelta vamos a hacer 7 puntos medios altos y un aumento, 7 puntos medios altos y un aumento y así durante toda la vuelta. En la siguiente vuelta, que es la número 10, vamos a continuar con 8 puntos y un aumento. Es decir, vamos a avanzar la vuelta número 9 y la vuelta número 10 y nos vemos al terminar estas dos vueltas. Bien, ahora en la vuelta número 11 vamos a hacer un punto medio alto en cada punto de toda la vuelta. Ok, ahora vamos a empezar la vuelta número 12. En esta vuelta número 12 vamos a hacer 16 puntos medios altos. Aquí yo ya inicié el primero, 1. Continúo con el segundo para poder hacer todas las 16 puntos medios altos que me corresponden hacer en el inicio de esta ronda. Entonces voy a hacer los 16 puntos medios altos y regreso para explicarles qué es lo que vamos a continuar. Ok, chicas, aquí, perdón, no eran 16 puntos, sino eran 20. Discúlpenme que calculé mal. Eran 20 puntos medios altos y ahora sí vamos a pasar a hacer disminuciones. Las disminuciones, como ya pueden verlo también en uno de los tutoriales cortos que hice, solamente se trata de hacer, en este caso, bueno, voy a enseñarle cómo se hacen las disminuciones con el punto medio alto. Hacemos lazada y
por la pestañita, por esta pestañita de afuera voy a ingresar el crochet, es decir, no meto por las dos pestañas, sino solamente por la de afuera, y sin soltar esa pestaña meto en la siguiente, también por la parte de afuera. Saco el crochet, hago lazada y voy a sacar por esas dos pestañitas que había cogido anteriormente. Me quedan 3, como es lo usual en el punto medio alto, y hago lazada y saco los 3. Esta ha sido una disminución. Ok, entonces de estas disminuciones vamos a hacer 10 disminuciones. Ok, y terminando las 10 disminuciones regreso. Bien, aquí yo ya terminé de hacer las 10 disminuciones y ahora voy a continuar con 20 puntos medios altos, es decir, voy a hacer todo lo que me queda por hacer hasta llegar a mi marca. Ok, ahora estoy en el inicio de la vuelta número 13 y ahora voy a hacer 10 medios puntos altos hasta llegar a el lugar donde hicimos las disminuciones de la vuelta anterior. Entonces voy a hacer 10 medios puntos altos, 10 medios puntos altos, y terminando esos 10 medios puntos altos nos vemos para explicarles lo que sigue. Ok, chicas, mil disculpas, no eran 10 puntos, eran 20. Disculpen, por favor. Eran 20, ok, entonces 20 como en la vuelta anterior, 20 puntos medios altos, y ahora sí hemos llegado a la zona donde habíamos hecho las disminuciones anteriores y ahora vamos a hacer 10 disminuciones más, es decir, vamos a repetir lo mismo de la vuelta número 12, que es la que hicimos anteriormente. Entonces hacemos los 20 puntos que ya hicimos, ahora 10 disminuciones y luego 20 puntos hasta llegar a nuestra marquita. Ok, chicas, entonces lo que hemos hecho es los 20 puntos, luego en donde estaban las 10 disminuciones, pues ahora nos tocó hacer 5 disminuciones, no eran 10, disculpen por favor, y luego los 20 puntos medios altos, igual como la vuelta anterior, ok, entonces repito, por favor, eran 20 puntos medios altos, luego 5 disminuciones y luego 20 puntos medios altos. Ahora sí, vamos a empezar, en esta vuelta ya no vamos a disminuir nada. Ahora vamos a empezar a hacer nuestros 20 puntos, como ya lo habíamos hecho en las vueltas anteriores, nuestros 20 puntos medios altos. Ahí voy 2 y recuerden siempre, por favor, marcar el inicio. Y en nuestros 20 puntos medios altos nos quedamos para poder enseñarles lo que vamos a variar, porque esta vez no vamos a hacer disminuciones, ¿ok? Entonces, terminando los 20 puntos medios altos, regresamos. Ok, ya llegué a los 20 puntos medios altos que les había explicado, y ahora la variante es que en vez de hacer disminuciones, en los siguientes 5 puntos vamos a hacer aumentos. Entonces vamos a hacer el aumento, como ustedes ya saben. El aumento tan solo es hacer el mismo punto que se está trabajando, pero 2 veces. Ok, entonces vamos a hacer 5 aumentos. Ahí yo voy 1, luego viene el otro. Ok, es solamente hacer 2 veces el mismo punto en el mismo lugar. Y se acabó, eso es el aumento. Ok, voy 2 aumentos, en total vamos a hacer 5. Voy 3 aumentos. Este es el cuarto aumento. Este es el cuarto aumento. Y este es el quinto aumento. Ok, este es el quinto aumento. Y luego de los 5 aumentos vamos a tejer todo lo que nos queda en puntos medios altos hasta llegar a nuestra marca.
Bien, aquí ya llegué a mi marca y ahora voy a retirar la marquita para hacer mi siguiente punto medio alto que me indica que ya estoy iniciando la siguiente vuelta. Voy a poner el marcador. Ok, obviamente hay marcadores tipo clip, tipo caracol, hay un montón de marcadores, chicas, eso ya es elección. Bueno, yo a mí me gusta hacer práctica lo que tengo a mano porque a veces los marcadores no recuerdo dónde los dejé o están ahí delante de mí todo el tiempo y yo no los veo. Bueno, ok, entonces ahora vamos a hacer un punto en cada punto durante toda la vuelta. Un punto medio alto durante toda la vuelta en cada punto. Ok, entonces facilísimo y nos encontramos al terminar la vuelta. Ok, ahora ya llegué a la marca. Voy a hacer un punto medio alto, que es el punto que estoy utilizando para este patrón. Ok, hago el primer punto, marco y ahora vamos a empezar a hacer puras disminuciones, pero en el orden que les voy a indicar. Entonces aquí ya marcamos el primer punto de la vuelta. Y ahora vamos a hacer 8 puntos medios altos y una disminución. 8 puntos medios altos y una disminución y así durante toda la vuelta. Ok, aquí ya llegué al final de mi vuelta. Así que voy a hacer el primer punto medio alto para marcar mi primer punto de la siguiente vuelta. Y ahora lo que voy a hacer en esta vuelta, voy a hacer un punto en cada punto durante toda la vuelta hasta volver a llegar al marcador. Ok, aquí no vamos a hacer disminuciones, aquí vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta. Ok, es decir, un punto medio alto, porque ese es el punto que estamos trabajando, no estamos utilizando punto bajo como normalmente se hacen en los amigurumis. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero hacer el patrón de esta manera porque hoy se me enganchó. Quiero hacer el patrón de esta manera. Uno, porque yo realmente quiero probar cómo me queda en cuanto al tamaño, el aspecto y la textura. Y me pareció interesante poder probar así. Pero obviamente el patrón es el mismo si ustedes lo quieren hacer con el punto bajo tradicional. Obviamente les va a salir más pequeñito, pero la forma pues debería ser la misma si siguen el patrón exactamente. Ahora, como les había dicho, toda la vuelta es de puntos medios altos. Acá no vamos a hacer ni disminuciones ni aumentos, ¿ok? Toda la vuelta es exactamente igual, tal cual estoy haciéndolo ahora, puntos medios altos. Entonces, al terminar la vuelta, regreso para así contarles cuál es la variación de la siguiente vuelta. Bien, nos habíamos quedado en la vuelta 17, es decir, por aquí. Yo ya avancé y ahora les voy a explicar qué es lo que he hecho. De la vuelta 17, que habíamos hecho un punto en cada punto, pasamos a la vuelta 18, donde vamos a hacer 7 puntos medios altos y una disminución. 7 puntos medios altos y una disminución. Así por toda la vuelta. Luego pasamos a la vuelta 19, donde hacemos un punto en cada punto. Un punto en cada punto. Luego, en la vuelta número 20, hacemos 10 puntos, 10 disminuciones y nuevamente 10 puntos. 10 puntos, 10 disminuciones y 10 puntos hasta completar la vuelta. Luego, en la vuelta número 21, hacemos 10 puntos, 10 aumentos y 10 puntos. Seguimos con la vuelta número 22. En la vuelta número 22 vamos a hacer
5 puntos, una disminución. 5 puntos, una disminución. Así durante toda la vuelta. Y en la vuelta número 23 hacemos 23 puntos medios altos, 5 disminuciones y 5 puntos medios altos. Y por último, en la vuelta número 24 vamos a hacer 17 puntos medios altos, 5 disminuciones y 3 puntos medios altos. Así vamos a cerrar, vamos a hacer el último punto de la vuelta número 24 y vamos a cerrar con un nudo deslizado. En este caso yo no estoy dejando mucha hebra porque pienso en la otra parte dejar el resto de hebra, pero como pueden ver, más o menos el cuerpo queda así, ¿no? Con los plieguecitos y algo parecido como un triangulito, una media esfera, una media luna con sus plieguecitos. Y bueno, yo ya lo rellené un poquito, más o menos para que puedan ver la forma. Y es así, ¿ok? Entonces vamos a pasar a explicar cómo hacemos la parte del cuello, la cabeza. Bien, vamos a explicar cómo inicié, estoy haciendo la pieza del hocico. Entonces, para iniciar, pues he hecho el círculo mágico y he iniciado tal cual iniciamos en el caso del cuerpo, con el anillo mágico. Luego en la segunda vuelta hice un aumento en cada punto. Luego en la tercera vuelta hice un punto y un aumento. Es decir, bueno, no un punto, sino un punto medio alto, ¿no? Que es el que estamos utilizando. Luego en la cuarta vuelta hice 2 puntos medios altos, un aumento. En la quinta vuelta hice 3 puntos medios altos, un aumento durante toda la vuelta y a partir de ahí ya en la vuelta número 6 empiezo a tejer un punto en cada punto. Un punto en cada punto por todo alrededor de la vuelta y esto lo voy a hacer de aquí en adelante. Voy a tejer solamente un punto medio alto en cada punto de la vuelta. Un punto medio alto en cada punto de la vuelta. Ok, voy a hacer esto en la vuelta 6, la vuelta 7, la vuelta 8, la vuelta 9. Ok, vamos a hacer esto durante toda la vuelta. Bien, aquí yo ya avancé un poquito más, pero todo ha sido en un punto medio alto en cada punto de la vuelta. Es decir, desde la vuelta 6 hasta la vuelta número 20. Ok, de las 6 a la 20, es decir, 15 vueltas de un punto medio alto en cada punto hasta llegar a esta altura. Y ahora vamos a empezar a hacer los aumentos. Quitamos el marcador y vamos a empezar a hacer los aumentos que ustedes ya conocen. Primero vamos a hacer 4 puntos medios altos, ¿no? Dos, hacemos 4 puntos medios altos y un aumento. 4 puntos medios altos y un aumento. 3, este es el número 4.
Up. Número 4. 4 puntos medios altos y el aumento que solo quiere decir que vamos a hacer, en vez de 1, vamos a hacer el doble. Vamos a hacer 2 puntos medios altos. Acá me está enganchando el crochet con alguna hebrita y no me deja sacar. Ok. Ahí está. 4 puntos medios altos y un aumento por toda la vuelta hasta llegar a mi marcador. Acá no le puse marcador. ¿Qué pasa si no le pusiste marcador? Fácil. Acabas de hacer 4 puntos medios altos. Eso quiere decir que vas a hacer, este es el aumento que hiciste, 1, 2, 3, 4 y acá corresponde tu marcador. Entonces colocamos el marcador y continuamos 4 puntos medios altos, un aumento por toda la vuelta y regresamos cuando estemos al final de la vuelta. Ok, aquí yo ya terminé con la vuelta de 4 puntos altos, un aumento, 4 puntos altos, un aumento. Y he iniciado con la vuelta número 21, donde voy a hacer 5 puntos medios altos, un aumento. Chicas, el patrón es todo en puntos medios altos, ¿ok? Si es que digo de repente por ahí un punto, 2 puntos, me estoy refiriendo precisamente al punto medio alto, no me estoy refiriendo al punto bajo, ¿ok? Sino que, bueno, es la costumbre de decir siempre punto, 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 pero ya sabemos que estamos hablando del punto medio alto, ¿ok? Acá va mi aumento, punto medio alto. Entonces hacemos 5 puntos medios altos, un aumento, 5, un aumento, 5, un aumento, así hasta llegar a la marca de la vuelta. Ok, entonces acabo de terminar la vuelta número 23, donde hice 6 puntos y un aumento, 6 puntos y un aumento, 6 puntos y un aumento. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 24, donde voy a hacer 7 puntos, un aumento, 7 puntos, un aumento, 7 puntos, un aumento. ¿Okay? Entonces ponemos el primer punto de la vuelta. El primer punto de la vuelta. Marcamos. Y en esta vuelta vamos a hacer 7 puntos, un aumento, 7 puntos, un aumento, 7 puntos, un aumento hasta terminar y llegar a nuestro marcador. Ok, aquí ya terminé mi vuelta y a partir de acá voy a hacer un punto medio alto en cada punto de toda la vuelta. Acabo de terminar, cuando hice los 7 puntos medios altos, un aumento, terminé la vuelta número 24. Ahora voy a hacer, como les había dicho, un punto medio alto en cada punto y vamos a hacerlo en la vuelta 8, en la vuelta 9, en la vuelta 10, en la vuelta 11. Perdón, o sea, no es la vuelta, no es la vuelta 8, 9, 10 y 11. Me refiero a que vamos a avanzar haciendo un punto medio alto en cada punto por 4 vueltas. ¿Ok? Vamos a avanzar entonces un punto medio alto en cada punto, 4 vueltas, es decir, que deberíamos de estar terminando estas 4 vueltas en la vuelta número 24, 25, 26, 27, en la vuelta número 27. Ok, chicas, yo ya hice acá las 4 vueltas de medios puntos altos y ahora voy a continuar con la vuelta número 29. En esta vuelta voy a hacer 7 puntos medios altos, una disminución. 7 puntos medios altos, una disminución. Ok, acá les voy a enseñar cómo hacer la disminución.
otra vez porque ya lo había enseñado en la parte del cuerpo. Hacemos la lazada, colocamos en la primera pestañita solamente en la parte de afuera, volteamos el crochet, otra vez en la siguiente pestañita, hacemos lazada, pasamos por estas dos pestañitas, nos quedan los 3 aros, hacemos lazada y pasamos todo. Y esto es una disminución. Así vamos a hacer 7 puntos medios altos, una disminución por toda la vuelta. Ok, aquí en la vuelta número 30 lo que he hecho es hacer 6 puntos medios altos y una disminución por toda la vuelta. Y ya prácticamente aquí avancé, ya llegué a mi marca y ahora voy a continuar con 5 puntos medios altos y una disminución. Entonces ya ustedes saben el procedimiento, solamente lo voy a hacer como para que puedan afianzarlo, nada más. Es 1, vamos a hacer 5, ok, este es el número 2. Este es el número 3. Este es el número 4. Y el número 5. Y la disminución respectiva, que es lazada, paso el crochet por una de las pestañitas, paso por la siguiente, hago lazada, paso el crochet, me quedo con 3 aros y saco todo. Así 5 puntos medios altos, una disminución durante toda la vuelta hasta llegar a nuestro marcador. Bien, aquí ya terminé la vuelta y ahora estoy iniciando la vuelta número 32. Aquí vamos a hacer 4 puntos medios altos, una disminución. Aquí yo ya hice uno, que es el primero. Vamos a continuar con el segundo. Vamos a continuar con el tercero. Seguimos con el cuarto. Y luego del cuarto, la disminución respectiva que corresponde a esta vuelta. Entonces así vamos a hacer durante toda la vuelta. 4 puntos medios altos, una disminución. Ok, aquí ya terminé la vuelta número 32 y ahora inicié con la vuelta número 33. En esta vuelta vamos a hacer 3 puntos medios altos, una disminución, 3 puntos medios altos, una disminución, así alrededor de toda la vuelta. Bien, entonces prácticamente lo que estamos haciendo aquí ya es hacer las disminuciones para poder cerrar la pieza. Así que vamos a continuar en esta fila, como les había dicho, 3 puntos medios altos, una disminución, 3 puntos medios altos, una disminución, y llegando a nuestra marca vamos a iniciar otra fila que sería la vuelta número 34 de 2 puntos medios altos, una disminución. Entonces, terminando esta y la siguiente vuelta, nos vemos. Bien, entonces ahora es importante que antes de que el orificio final nos quede muy pequeñito, vayamos ya llenando nuestra pieza con napa y lo llenemos de forma que podamos darle un poquito de dureza, ¿no? Que sea un poco compacto, porque realmente si lo llenamos a medias como que va a quedar muy fofo y aparte que no le va a dar la forma, no va a ayudar a darle la forma de la pieza que nosotros necesitamos. ¿Ok? Entonces es mejor ir rellenando poco a poco y así no se nos dificulta mucho al terminar. ¿Ok? Bien, entonces yo voy a terminar de rellenar y voy a terminar de hacer mi vuelta, la vuelta que les había explicado y regreso. Ok, entonces aquí yo ya rellené y lo que me tocaría hacer ahora es hacer una vuelta de un punto y una disminución durante toda la vuelta. Es un punto y una disminución. Entonces lo voy a hacer y regreso cuando ya esté nuevamente al final de la vuelta.
Bien, aquí yo ya hice un punto y una disminución a lo largo de toda la vuelta y ahora voy a cortar una hebra más o menos medianita, como para poder hacer el acabado con una aguja para poder cerrar todo. Entonces voy a cortar y voy a jalar por aquí y bueno, ahora sí ya puedo quitar el marcador y voy a insertar en una aguja lanera mi hebrita y les enseño cómo cerrar. Ok, entonces vamos a pasar la aguja, ya la inserté, entonces vamos a pasar el primer punto, que era el que estaba marcado, solamente voy a pasar por una de las pestañitas, ok, o sea son dos, normalmente solamente paso la aguja por una, que es la de afuera, y voy a pasar también en la siguiente, también por la de afuera, ok, y voy a pasar la aguja. Nuevamente voy a hacer lo mismo, paso por la siguiente y paso por la siguiente, ok, y paso, siguiente, 1, 2, siguiente, 1, 2, y voy a hacer esto alrededor de toda la vuelta hasta llegar a la vuelta, hasta llegar al primer punto. En este caso yo le saqué el marcador, pero si ustedes no se ubican muy bien, pueden dejar el marcador ahí, cosa que así también van a poder ver cuándo es que ya llegaron. Aquí yo ya llegué. Ok, y lo único que vamos a hacer, lo he pasado sueltito, suavecito, porque al final voy a jalo y así cierro mi pieza, ok, si se dan cuenta queda como pues como al inicio, miren, como al inicio, como cuando empezamos con el anillo mágico, ok, va a quedar así también. Y por supuesto, pues que si de repente alguien muy meticuloso quiere mirar, pues no va a poder realmente ver dónde se empezó o dónde se terminó, ¿no? Aunque realmente la idea es que el trabajo quede lo más con el acabado, con el mejor acabado, ¿no? Entonces acá yo ya estoy escondiendo mi hebra. La escondo, pues ustedes también la van a esconder, ¿no? La voy escondiendo y de esa forma pues ya quedamos con la pieza totalmente cerrada, ¿ok? Entonces así hemos cerrado, esta es la parte del cuello, parte de la cabeza y ahora vamos a continuar con las demás piezas.